20 de septiembre de 2017. Puerto Rico. Las 5:51 de la madrugada. El huracán María toca tierra cerca de Yabucoa, en la costa sureste de la isla. Vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Presión central de 927 milibares. La tormenta más fuerte en tocar suelo puertorriqueño desde 1928. Para esa noche, toda la isla estaba a oscuras. Los 3,5 millones de ciudadanos americanos que viven aquí llevan décadas pagando impuestos, cumpliendo leyes, enviando hijos a guerras de este país. Esa noche, ninguno tenía luz, y lo que vino después no fue una recuperación. Fue un año entero de gente muriendo mientras el gobierno seguía contando 64. 64 muertos. Ese fue el número oficial durante casi 12 meses. El número real era 2.975. Pero para entender cómo se entierran 2.911 muertes dentro de un certificado de defunción, primero tienes que entender la isla que María golpeó y por qué ya estaba sangrando antes de que llegara el huracán. Puerto Rico lleva décadas atrapada en una trampa que ella misma no construyó. La isla no controla su política comercial, no vota en las elecciones presidenciales, no decide sus propias leyes de quiebra. Lo que sí heredó fue una infraestructura eléctrica que, en 2017, era tecnológicamente más parecida a los años 60 que al siglo XXI. Torres de madera, líneas de transmisión cruzando montañas sin rutas alternas. Un sistema diseñado para sobrevivir en tiempos normales, no en categorías 4 y 5. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la PREPA, llevaba 3 meses en bancarrota cuando María se formó en el Atlántico. El mantenimiento se había diferido por años. Los generadores de respaldo eran escasos, el combustible limitado. Y había algo más, algo que convirtió la llegada de María en un desastre sobre un desastre. 2 semanas antes, el 6 de septiembre, el huracán Irma rozó el norte de la isla. No tocó tierra directamente, pero fue suficiente. Más de 1 millón de personas sin electricidad, la red colgando de un hilo y cuadrillas trabajando sin descanso los 14 días siguientes para restaurar lo que se pudo. El 20 de septiembre, cuando María apareció en el horizonte del radar, el 55% de la isla todavía estaba sin luz. No creo que hayamos sufrido mucho daño en Puerto Rico, dijo el gobernador tras Irma. Espero que la energía vuelva pronto. 16 días después llegó la segunda tormenta. El 16 de septiembre, una depresión tropical se formó en el Atlántico Central. En 48 horas tenía nombre. En 72 era huracán y apuntaba directamente a Puerto Rico. Lo que pasó entre el 18 y el 19 de septiembre fue una de las intensificaciones rápidas más extremas jamás registradas en la cuenca del Atlántico. En menos de 24 horas, los vientos de María saltaron de 140 kilómetros por hora a 260. La presión central se desplomó. Para la mañana del 19 era categoría 5. Esa misma noche barrió la isla de Dominica. El primer ministro tuvo que ser evacuado a través de un agujero en el techo de su residencia oficial. Entonces, María giró hacia Puerto Rico. En las horas previas al impacto, la tormenta atravesó lo que los meteorólogos llaman un ciclo de reemplazo de la pared del ojo. La pared original colapsó. Una nueva, más grande, se formó alrededor. La tormenta bajó levemente de categoría 5 a una categoría 4 alta. Pero el ojo se duplicó en tamaño. En un huracán, eso no es una buena noticia. Significa que los vientos catastróficos alcanzan más territorio, no menos. Para Puerto Rico, con sus 78 municipios distribuidos por toda la isla, una pared de ojo más ancha significaba que no había ningún rincón seguro. A las 5:51 de la madrugada del 20 de septiembre, María tocó tierra cerca de Yabucoa. En el barrio Playa El Negro, un hombre llamado Carlos Bonilla Rodríguez estaba refugiado en casa de un vecino. A través de la ventana vio cómo el viento levantaba el techo de su propia casa, lo arrancaba y lo lanzaba a la tormenta.
fue uno de los afortunados. Tenía 4 paredes bajo las cuales esconderse. La tormenta avanzó hacia el noroeste durante más de 5 horas, de Yabucoa a Caguas, de Caguas a la cordillera central, de las montañas a la costa norte. No hubo ningún municipio intacto, ninguno. En 11 días, Puerto Rico había recibido el impacto de 2 huracanes, el segundo encima de los escombros del primero. Para las 11 de la mañana, los ríos ya no eran ríos, eran corrientes marrones que arrastraban autos, neveras y paredes enteras hacia el mar. A las 2 de la tarde, el ojo salió por la costa noroeste. El viento paró, la lluvia siguió, y la isla quedó en silencio. Las primeras 12 horas tras el paso de María fueron, en cierta medida, invisibles. Las torres de celular estaban caídas, la electricidad cortada, las carreteras del interior bloqueadas por derrumbes, árboles caídos y casas derrumbadas. La poca comunicación satelital disponible se usaba para coordinar los primeros rescates, no para informar a los periodistas. En Washington, los primeros reportes describían una tormenta seria con daños significativos. La realidad seguía enterrada bajo escombros. Lo que pasaba en el terreno era esto. Cada hospital funcionaba con generadores. Cada centro de diálisis estaba cerrado. Cada semáforo apagado. Cada refrigerador con medicamentos empezaba a calentarse. Y cada persona que dependía de una máquina para sobrevivir dependía ahora de un generador, del combustible que alimentaba ese generador y de la carretera por la que ese combustible tenía que llegar. La mayoría de esas carreteras ya no existían. Según estimaciones federales, solo 11 de los 69 hospitales de Puerto Rico tenían electricidad o combustible para generadores una semana completa después del huracán. Medicamentos refrigerados, estropeados, concentradores de oxígeno apagados, quirófanos sin posibilidad de esterilización. La gente ya estaba muriendo, pero el contador oficial seguía marcando 16, luego 24, luego 34, luego 64. En el pueblo montañoso de Utuado, un hospital que había sobrevivido a Irma, perdió la electricidad pocas horas después del paso de María. Sus generadores funcionaron 2 días, luego el combustible se acabó. Iván Luciano llevaba semanas hospitalizado por complicaciones de diabetes. Cuando su estado empeoró y necesitó diálisis, lo trasladaron 20 kilómetros al hospital de Arecibo, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Cuando María golpeó, ese hospital también perdió la electricidad. Iván murió el 3 de octubre. En todo Puerto Rico ocurría lo mismo. Orlando López Martínez tenía 48 años. 3 veces por semana iba a diálisis. Después de María, su centro cerró 4 días. Cuando reabrió, el personal racionaba los tratamientos porque no conseguían suficiente combustible para los generadores. Orlando recibió menos de la mitad de lo que necesitaba. Murió el 10 de octubre. En su certificado de defunción figuraba infarto de miocardio por insuficiencia renal. El huracán María no aparecía en ningún renglón. El número oficial se quedó en 64 durante casi un año. Las muertes existían, solo tenían otro nombre escrito en un papel. La electricidad no se restauró del todo durante 328 días. 11 meses, el apagón más largo en la historia de Estados Unidos, el segundo más largo del mundo moderno en tiempos recientes. Medido en horas totales de servicio perdido, fue más de 3 veces mayor que el siguiente apagón más grande que este país haya vivido. Pero el gobierno federal no vio esto como una emergencia de primer orden durante semanas. Los suministros llegaron tarde, con cuentagotas y mal distribuidos. Las personas que esperaban en la parte de atrás de las reuniones de coordinación recuerdan haber pensado que nadie venía a buscarlos. Mientras tanto, en el barrio La Perla de San Juan, una organizadora comunitaria convocó a sus vecinos antes de que llegara cualquier ayuda federal. Se alimentaron entre ellos, limpiaron las calles, distribuyeron lo poco que quedaba en sus propias casas. No esperaron al gobierno, simplemente
Hicieron lo que había que hacer, porque así fue la recuperación real. No vinieron del gobierno, vinieron del vecino de al lado. En agosto de 2018, 11 meses después del huracán, un equipo de la Universidad George Washington, encargado por el propio gobierno de Puerto Rico, publicó sus conclusiones. Analizaron la mortalidad en exceso a lo largo de los meses posteriores a María. El número al que llegaron: 2.975. Un estudio de Harvard, publicado meses antes, estimaba que el número real podría ser incluso más alto, cerca de 4.600 personas. El gobierno de Puerto Rico actualizó la cifra oficial a 2.975. Tardó un año entero en que la verdad apareciera en un documento oficial: 2.975 personas que murieron porque el huracán destruyó el sistema que las mantenía vivas. No porque el viento las aplastara, no porque el agua las arrastrara, sino porque, durante meses, la infraestructura que necesitaban para sobrevivir no existió, y nadie en Washington lo trató como la emergencia que era. María no solo mató, borró. El huracán pasó en una mañana, la agonía duró 11 meses. La tormenta de septiembre ya forma parte de los libros de historia. Lo que muchas veces no queda en esos libros es lo que pasó después. Un oficial de la Guardia Costera llamado Osiris Torres, que durante el paso del Ojo salió a rescatar a la madre anciana de su vecino, porque no había nadie más. Un hombre en Aguada, Juan Carlos, que pasó 16 horas flotando con su esposa en un colchón de aire mientras su casa se derrumbaba alrededor de ellos. Una comunidad en San Juan que organizó sus propias cadenas de suministro antes de que llegara cualquier camión federal. Gente ordinaria que hizo lo único posible: cuidarse entre ellos mientras el sistema que debía protegerlos se deshacía en tiempo real. Hay algo que se repite en los estudios sobre María, algo que los académicos documentan con datos, pero que cualquier puertorriqueño podría haberles explicado sin necesidad de una encuesta. Cuando los sistemas colapsan, los vecinos no siempre colapsan con ellos. La comunidad aguantó, la burocracia no. Hoy, más de 7 años después, Puerto Rico ha reconstruido buena parte de su red eléctrica, aunque las tormentas siguen poniendo a prueba esa infraestructura cada temporada. La isla sigue siendo vulnerable, no solo por geografía, sino por decisiones políticas que llevan décadas acumulándose. La deuda, la dependencia, la falta de autonomía real. María los expuso todos al mismo tiempo. El nombre María fue retirado por la Organización Meteorológica Mundial. No volverá a usarse para un huracán del Atlántico, pero los nombres que deberían recordarse son los otros: Iván, Orlando. Las 2.975 personas cuyos certificados de defunción dijeron cualquier cosa menos la verdad. Puerto Rico sabe perfectamente lo que es un huracán. Lo que tardó más en digerirse fue otra cosa: que el número que el gobierno eligió mostrar durante un año entero no fue un error, fue una decisión. 64, luego 2.975. Uno de esos números le convenía a alguien, el otro era lo que pasó de verdad. Hago estos videos para contar historias que importan. Las historias como esta no terminan cuando pasa la tormenta, se quedan con la gente que las vivió y a veces desaparecen del resto del mundo demasiado rápido. Si esta historia te dejó algo, aunque sea por un momento, ayuda a que llegue más lejos. Un like, un comentario, compartirla. Parece poco, pero es lo que hace que estas historias no se olviden. Cuídense. Hasta la próxima.